Información de protección civil. La información es que en caso de escuchar algún sonido de alarma, le solicitamos seguir las indicaciones de los brigadistas y personal de protección civil, a quienes podrán identificar por un gafete. Los brigadistas los conducirán por las rutas de evacuación preestablecidas al punto de reunión localizado. Es todo. Bueno, la Universidad Autónoma Metropolitana y los miembros y colaboradores del Grupo de Investigación EDCU les da la más cordial bienvenida a todos ustedes al cuarto coloquio internacional BAUEN, Construir, Habitar, Pensar, Diseñar. Para dar inicio, les presento a las autoridades quienes nos hacen el honor de acompañar. El maestro Octavio Mercado, director de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, aquí a mi derecha, y el maestro Antonio Rivera, que es jefe de Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. También agradezco su presencia a los ponentes participantes que están ya con nosotros y por supuesto a todos los asistentes que nos acompañan. Y antes de ceder la palabra a las autoridades presentes, quisiera permitirme mencionar algunos breves antecedentes de este evento. El cuerpo académico, Evaluación del Diseño Centrada en el Usuario, EDCU, se integra en el año 2010. Cuenta actualmente con 3 miembros y 4 colaboradores. Al ser el coloquio que este día nos convoca el número 4, quisiera referirme muy brevemente a los coloquios anteriormente celebrados por el EDCU. En el año 2011 celebramos el que inicialmente se llamó Seminario Interdepartamental, denominado Diseño Centrado en el Usuario, Métodos e Interacciones. En aquella ocasión, el objetivo fue analizar la interacción del usuario desde las herramientas e instrumentos requeridos para la realización de dichos estudios. De este primer evento, publicamos un libro en formato impreso, fue publicado por Editorial Designio, que llevó el mismo título que el evento. En el año 2012 celebramos ya el primer coloquio, que se denominó Diseño, Experiencia, Usuario. El objetivo fue analizar la experiencia del usuario como resultado de la interacción con el diseño. De aquí surgieron 2 publicaciones, un libro digital de las memorias del evento y otro libro escrito y editado por los miembros del EDCU y 2 invitados. 2 años después, en el 2014, celebramos el segundo coloquio que se denominó Las facetas de la evaluación, cuyo objetivo fue abordar el estudio de la evaluación de la interacción del usuario desde 3 áreas temáticas: lo usable, lo útil y lo preferible. Aquí también hubo una publicación digital de las memorias del evento. En el 2016 celebramos nuestro tercer coloquio, denominado Las transformaciones del diseño desde sus evidencias. El objetivo fue analizar en torno a las transformaciones que ha sufrido el diseño desde los ámbitos profesional, docente, experimental y teórico. Y finalmente llegamos a este año, al 2018, año en el que estamos celebrando nuestro cuarto coloquio internacional en el marco de la conmemoración de los 100 años de la inauguración de la Bauhaus y los 50 años de la clausura de la HFG Ulm. 2 instituciones, como ustedes saben, 2 instituciones educativas que conformaron la enseñanza y la práctica del diseño tal como es hoy. En esta ocasión, el coloquio se ha denominado BAUEN, Construir, Habitar, Pensar, Diseñar, del que surgirá igualmente una publicación en formato impreso. Algunos antecedentes de la temática de este evento son los siguientes. A partir de la publicación del escrito de Hannes Meyer, titulado BAUEN, en el número 4 de la revista de diseño Bauhaus de 1928, BAUEN es un término que encabeza y vertebra dicha publicación y que es desarrollado en múltiples sentidos a lo largo de esta, de los cuales trascendió exclusivamente el de una visión funcionalista de la arquitectura y el diseño. Entre otras razones, por el apremio que había por reconstruir una Alemania arrasada por la Primera Guerra Mundial en los aspectos más esenciales que le devolverían su condición de nación moderna.
Lo anterior dejó pendientes de ser revisadas aquellas particularidades que se referían a una construcción social que no se reduce a la conformación y atención material de sus requerimientos, sino que se extiende a aspectos políticos y culturales y de pérdida de valores, como lo expresa Julio Argan, y que entre otros Walter Gropius y Hannes Meyer procuraban atender con la arquitectura y el diseño que promovían en la Bauhaus. Debido a lo anterior, el término Bauen quedó sellado por las traducciones que se han hecho de él en distintos idiomas y dentro del contexto que los caracteriza, rara vez dentro de los linderos que trazan los países, las sociedades y el imaginario que construye el habla germana, lengua en que se propuso el término Bauen, y así como la reflexión que lo explica con intenciones muy específicas. Algunas de estas intenciones, provenientes incluso de la filosofía, como en el caso del escrito de Martin Heidegger, de 1951, Bauen, Construir, Habitar, Pensar, que, aunque distante en el tiempo, recoge una profunda preocupación del momento que vive Alemania y prácticamente todo el mundo occidental durante la primera mitad del siglo XX, y que puede representarse en la conformación de nuevas naciones, teniendo en cuenta las sociedades que son quienes en realidad las constituyen. En este sentido, para la celebración de nuestro cuarto coloquio, los miembros y colaboradores del cuerpo académico EDCU llevamos a cabo un llamado a la comunidad académica a presentar trabajos derivados de la investigación, docencia y la práctica profesional que explícita e implícitamente reconstruyeran, retomaran o partieran del término Bauen para la conformación de sus propuestas, teniendo en cuenta dicho término desde aspectos como lo social, lo político, lo humanista, lo cultural, con la intención de ampliar las posibilidades del término Bauen desde el contexto de los diseños, pero hacia las incidencias que tienen respecto de las sociedades que motivan sus propuestas a las que regresan en forma de satisfactor. Es todo. A continuación cedo la palabra al maestro Octavio Mercado. Bien, gracias. Me parece que el evento tiene una enorme relevancia para la dirección de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, no solamente por el tema y la manera en la que permite repensar la forma en la que hacemos diseño a la luz de esta tradición. ¿Sí? Creo que la conmemoración que se ha articulado vinculando Bauhaus con el cierre de la escuela de Ulm, justamente permite pensar en estas transformaciones que ha sufrido la enseñanza del diseño en la segunda mitad del siglo XX y que de alguna manera impacta en la manera en la que desde Coajimalpa se asume una noción del diseño que es necesariamente heredera de esa tradición. Por otro lado, además de esta importancia respecto al tema, creo que hay un elemento muy importante en términos de la continuidad del trabajo. Una cosa que quisiera reconocer es justamente lo que comentaba de Yanira hace unos momentos, y que tiene que ver con la continuidad que ha tenido este evento, la cantidad de coloquios que nos han permitido mantener activa la reflexión, mantener un trabajo colegiado de discusión alrededor de la temática que nos agrupa, vinculada con el diseño, con las nociones de usuario y con distintos énfasis puestos a lo largo del tiempo en cada uno de los coloquios, pero que han tenido en todos los casos frutos en productos de investigación, una serie de publicaciones que permiten justo dar cuenta de que hay un trabajo permanente de discusión respecto al diseño como disciplina y a sus formas de aplicación. En ese sentido, realmente quisiera como extraer mi reconocimiento a todo el cuerpo académico, a Deyanira, a Aaron, a Luis, a los participantes que estuvieron también involucrados en la organización, a Román, Lucero, el propio Toño, porque justamente lo que me parece que están logrando es darle continuidad a estos esfuerzos que es muchas veces fácil, entre comillas, hacerlos una vez. Un primer evento es algo que el propio entusiasmo lleva a que se realice, pero el darle continuidad al evento y lograr que en cada ciclo logremos tener buenos resultados es algo que no siempre se consigue, y en ese sentido, reitero, quisiera reconocer el trabajo que han hecho. Es como rara mi posición aquí porque hoy estoy como autoridad presentando y mañana estaré aquí como ponente a las 12:30. Así que nos deseo el éxito en el evento y bienvenidos todos. Gracias. Muchas gracias. Y ahora se da la palabra al maestro Antonio Rivera.
Yo completaría lo que dijo Octavio dándole la bienvenida y agradeciendo la presencia de profesores de Xochimilco, de León, de diversos lugares, ¿no? Amigos ya, varios de ellos, de nosotros, a nuestros estudiantes y a los ponentes y todos los que hemos organizado esto. Esperamos que sea muy productivo lo que se discuta y se escuche aquí, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Y bueno, a continuación, a través del sistema de videoconferencia, escucharemos la conferencia inaugural que va a dictar la doctora Isabel Campivals desde Barcelona, España. Esta conferencia se titula A la conquista de las aulas de diseño, las mujeres en la Bauhaus y la Escuela de Ulm. Les presento a la doctora Isabel Campivals. Ella es diseñadora industrial, licenciada en Historia del Arte y doctora en Investigación sobre Diseño. Ha ejercido la docencia durante 35 años y actualmente es presidenta de la Fundación Historia del Diseño de Barcelona, España. Adelante, Isabel, muchas gracias. Hola a todos. ¿Se me ve bien? Sí, estás bien, te vemos claramente. Vale, vale. Bueno, en primer lugar, pues yo oigo los ruidos como una reverberación. Vale, vale. Oigo como una especie de reverberación. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer Isabel, te pedimos que te acerques un poco más al micrófono y un poco más alto el volumen, si es posible, para escucharte bien. Sí, un poco más alto tú. ¿Podrás hablar un poco más alto? Me ocurre al revés. A mí me ocurre al revés. Oigo una reverberación. Sí, acércate. ¿Ahora? A ver, habla. Bueno. A ver, ahora que... Sí, si te acercas te escuchamos. Necesitas acercarte, por favor. ¿Tengo que acercar al micrófono? Sí, por favor. Vale. Vale, y lo tengo en palmo, ¿eh? ¿Más? Ahí está correcto. Ahí te escuchamos claramente. Vale, estoy pegada a la pantalla. Sí. Bueno, ¿ahora bien? Sí, correcto. Bueno, la que no me oigo bien soy yo, pero oigo como mi voz en un eco. Pero bueno, quisiera agradecer a la Universidad Autónoma de Coajigalpa. Es que casi, lo siento, pero es que tengo una reverberación terrible. ¿Tengo que cerrar el micrófono? No cierre el micrófono, simplemente habla su presentación como lo hicimos hace rato. Sí, lo que pasa, a ver, es que esta reverberación es tan fuerte que casi no me oigo la voz, yo. Bueno, vamos a ver si puedo. Bueno, estoy encantada de participar en este cuarto coloquio y siento no haber podido venir, pero mi salud no me lo permite y bueno, tenemos estas fantásticas tecnologías que nos permiten hablar a una gran distancia. Yo hablaré de las mujeres de la Bauhaus y las cosas desde la actualidad. Y voy a hacer una lectura desde la perspectiva de género. No voy a hacer biografía. Isabel, necesitas abrir tu presentación, me dice Elton. Como lo hiciste hace un momento, necesitas abrir tu presentación de PowerPoint. Sí, espera. Sí. Combate. ¿Está? Es correcto, ahí está listo. Perfecto. ¿Vale? Bueno, voy a hablar, no voy a hacer biografías, porque creo que el método biográfico está superado,
Y también quería hacer una aclaración desde el buen principio, que es que estoy de acuerdo con Linda Nochlin cuando dice que no existe el estilo femenino o no existe el llamado toque femenino. La verdad es que en 35 años de docencia yo no lo encontré. No lo encontré en los miles de trabajos que evalué a lo largo de mi vida. Creo que las diseñadoras, como las artistas, se expresan de acuerdo con su época y su contexto. ¿Se me sigue bien? Sí, todo bien. ¿Se me sigue bien? Sí, sí, sí. Si quieres poner en modo presentación, está mejor. Se le escucha perfectamente. Y se escucha todo bien. Si no sigue así, estás muy bien. Vale, de acuerdo. Bien. ¿Se ve? ¿Rojo? Sí, sí se ve. Vale. No voy a explicaros la historia de la Bauhaus. Creo que la conocéis sobradamente. Tuvo 3 sedes, una en Weimar, otra en Dessau, otra en Berlín, tuvo 3 directores, pero yo no me voy a entretener en esta descripción porque creo que la conocéis como estudiantes y docentes del diseño que sois. Tampoco yo no voy a proponer un canon de mujeres imprescindibles. Y en ello me reconozco, desde luego, deudora de las historias del arte, que no solamente han revisado el canon de los señores de la Bauhaus, sino que han puesto nuevas teorías y métodos para una revisión crítica de la historia. Curiosamente, el tema de las mujeres de la Bauhaus no apareció hasta los años 80. En el año 1989 tuve la posibilidad de participar en la ciudad de Stuttgart, en Alemania, en una exposición sobre las mujeres en el diseño en Europa, y fue la primera vez donde aparecieron en el catálogo artículos sobre las mujeres en la Bauhaus y en la Escuela de Ulm. Fijaros que estoy hablando de 1989, o sea, de hace 29 años. Bien, para comprender las contradicciones que tenía la Bauhaus en relación a las estudiantes femeninas, tenemos que situarnos en el contexto de la época. Las mujeres de la Bauhaus no eran las primeras en aspirar a una formación artística de calidad. Las artes aplicadas se enseñaban en Alemania porque se consideraban un oficio digno para señoritas. En 1865 se creó la escuela La Lette Verein, que era una escuela femenina de artes aplicadas y fue pionera en su momento porque hacía exposición y venta de los trabajos de las alumnas y además enseñaba fotografía y encuadernación. Otra escuela pionera fue la Riemann-Schule, que se fundó en 1902. Esta era mixta, se podía estudiar artes aplicadas, pero en aulas segregadas. Y esto ocurría en todas las escuelas. Las chicas no podían estar en las mismas aulas que los chicos. Había lo que se llamaba el departamento de mujeres. Por otra parte, las mujeres tenían muy difícil el acceso a las escuelas superiores de bellas artes, lo que se llama la academia, porque tenían prohibido la clase de desnudo. Es curioso constatar, y muy fácil, que una gran cantidad de escuelas de diseños actuales, sobre todo en Estados Unidos y algunas en Europa, en su origen eran escuelas femeninas, porque se consideraba que la decoración era un oficio femenino. No sé si esto es el caso en vuestro país, pero yo, por ejemplo, a finales de los años 60, estudié en una escuela femenina de decoración y luego esta escuela femenina pasó a ser mixta. Otro elemento que también incide sobre la fundación de la Bauhaus es el hecho de que la Primera Guerra Mundial cambió la vida de las mujeres.
ellas experimentaron una incorporación acelerada a la vida laboral, porque tuvieron que ocupar los puestos de trabajo de los hombres que iban al frente. Entonces ellas se dieron cuenta de que no eran el sexo débil y que además podían hacer trabajo. Además, las mujeres, cuando se proclamó la República de Weimar, tuvieron derecho al voto, y aquí vemos en la fotografía de la derecha las diputadas del Parlamento de Alemania. Por lo tanto, la Bauhaus nació en un contexto político progresista. Cuando se inauguró la Bauhaus, Walter Gropius escribió: no se harán distinciones entre el bello sexo y el sexo fuerte. Derechos absolutamente iguales, pero también deberes absolutamente iguales. No se harán concesiones especiales para las damas. En el trabajo somos simplemente profesionales de nuestro arte. Por otra parte, los estatutos de admisión de la escuela decían: se admitirán como aprendices, dentro de los límites del espacio disponible, todas las personas no inhabilitadas, sin distinción de edad o sexo, cuyas dotes artísticas y capacidad cultural hayan sido consideradas como suficientes por el Consejo de Maestros. Bien, hasta aquí todo muy bien. Lo que ocurrió es que el primer año se inscribieron a 51 mujeres, lo cual representaba el 45% del alumnado, y los profesores se asustaron. Y Gropius escribió aparece en una reunión de maestros, que se hará una estricta selección en la admisión, sobre todo en cuanto al número demasiado elevado del sexo femenino. No debemos hacer experimentos innecesarios. Esta contradicción entre lo que se proclamaba y lo que se hacía tiene más elementos. Al cabo de poco tiempo de haber empezado la escuela, Oscar Schlemmer dijo: 2 talleres, cerámica y tejeduría, ya están en el camino de convertirse en los más representativos de la Bauhaus, si es que no lo son ya. No deberíamos sorprendernos si acabamos siendo etiquetados como una buena escuela de artes aplicadas. Bien, hay que tener en cuenta que en el manifiesto fundacional de la Bauhaus se dice que la escuela es la reunión, trabaja en la reunión del arte y la artesanía bajo dentro del ámbito de la arquitectura, y que Gropius era arquitecto. El gran miedo de la Bauhaus, era que los consideraran una buena escuela de artes aplicadas. Ellas rechazaban este estereotipo. Además, las artes aplicadas se consideraban un pasatiempo de señoritas. Por ejemplo, en una carta de Fritz Mackensen a Walter Gropius, cuando todavía no se había fundado la Bauhaus, donde este señor informaba de la actividad de la Escuela de Artes Aplicadas de Weimar, fundada por Van de Velde. Recordemos que la Bauhaus surgió de la fusión de la Escuela de Artes Aplicadas de Weimar y de la Escuela Superior de Bellas Artes. Pues este señor le envió una carta a Walter Gropius y le dijo: en los talleres se producía un trabajo insignificante: batik, encuadernación, alfarería. Nada que pudiera incluirse en el ámbito de la arquitectura. La mayoría de estudiantes eran señoras. La verdad es que estos textos hoy en día casi dan risa. Esta visión persistía incluso en algunas mujeres. Eleanor Smith, que había sido alumna y estaba casada con un maestro de taller, escribió en la revista de la Bauhaus: las mujeres no tienen talento para las superficies tridimensionales y por lo tanto les falta imaginación espacial. Tienen una visión infantil, perciben los detalles pero no el conjunto. Falta de intelecto causada por una mayor naturalidad e ingenuidad, y están más cerca de la vida misma.
Bien, vamos a ver ahora qué talleres se consideraban femeninos y qué talleres se consideraban masculinos. Desde luego, el taller textil, como dijo Gropius, se ha desarrollado mucho y es por derecho propio el departamento de mujeres. Es decir, las alumnas hacían el curso preliminar y después se las empujaba al taller textil porque era el taller de la ocupación femenina. Curiosamente, este taller que estaba en la zona más baja de la jerarquía de las artes fue uno de los talleres más competentes. Cualificaba a los alumnos para trabajar en la industria, hizo contratos y licencias con la industria. ¿Por qué esta negativa de lo textil? Bien, Rosicka Parker, en su libro The Subversive Stitch, habla de que desde tiempos inmemoriales a las mujeres se las hacía coser porque era una manera de tenerlas en su lugar, es decir, en casa. De todas formas, en la Edad Media el bordado se consideraba un arte mayor, al mismo nivel que la pintura. Durante el Renacimiento pasó a ser una artesanía y en el siglo XIX una actividad femenina en el estrato inferior de la jerarquía de las artes. En cualquier caso, el movimiento Arts and Crafts revalorizó el trabajo textil, pero tenemos que saber que los bordados que diseñaba Morris o Peter Behrens o Riemer Smith o Van de Velde eran bordados que ellos no realizaban, sino que tenían talleres de mujeres que realizaban los bordados. Oscar Schlemmer dijo también esta desafortunada frase: allí donde hay lana también hay una mujer que teje como si fuera un pasatiempo. Es decir, hay una asociación muy persistente entre lo artesano, lo textil, lo femenino y la idea de pasatiempo. Además, se decía que los bordados eran la expresión de la naturaleza femenina. Bien, todo esto no se correspondía con la realidad. Por ejemplo, Gunther Stolz, que fue primero alumna y después maestra, fue la única mujer que obtuvo el título de maestra. No solamente equipó el taller textil, sino que consiguió contratos con la industria y fue realmente una mujer con una obra extraordinaria. Aquí vemos, por ejemplo, dibujos de proyectos para tapices y aquí tapices de ella que habéis visto muchas veces en los libros de la Bauhaus. Otra alumna de este taller era Annie Albers. Annie Albers, esposa del profesor Joseph Albers, que creo que es una de las grandes artistas del siglo XX. Su obra ahora se expone en museos internacionales de arte contemporáneo. Yo he visto 2 exposiciones de Annie Albers recientemente y tengo que decir que cuando los ves, los tejidos en la realidad, los encuentras admirables. Son obras de arte abstracta tejido con una gran complejidad. Annie Albers emigró con su marido Joseph Albers durante la persecución nazi, emigró a Estados Unidos y fueron contratados en una escuela de vanguardia como era el Black Mountain College. Es decir, que 2 de las mejores profesionales de la Bauhaus eran mujeres. ¿Y el taller de cerámica era femenino o masculino? Pues no estaba claro. Por ejemplo, Gerhard Marx dijo: no admitir, si es posible, mujeres en cerámica, tanto por el bien del taller como por el bien de ellas mismas. Bien, estos temores estaban injustificados, toda vez que cuando faltó mano de obra en el taller, que estaba en Dortmund, no estaba en Weimar, faltaba mano de obra e incorporaron rápidamente a 2 alumnas, que ni siquiera habían terminado el curso preliminar. Una de las más eminentes fue Marguerite Feldlander, que en los años de la persecución nazi tuvo que huir a Estados Unidos. Allí abrió
su propio taller y tuvo un recorrido profesional muy importante. Los talleres masculinos se consideraban el taller de metal y el taller de carpintería. Bien, no vetaron el acceso a las mujeres, pero les ponían problemas. Por ejemplo, Marianne Brand se quejaba. Dijo, al principio no se me recibió con mucha alegría. Se pensaba que el taller de metal no es lugar para una mujer y me encargaron trabajos aburridos y laboriosos. ¿Cuántas semiesferas de dura alpaca he tenido que batir en el dado de embutir pensando que era así porque todo comienzo es difícil? En cualquier caso, cuando los maestros del taller de metal se dieron cuenta que Marianne Brand tenía un gran talento, todo fue sobre ruedas. Ella misma lo admitía. Aquí vemos la obra de Marianne Brand, que conocidísima y que son realmente, sus trabajos son auténticos iconos de la Bauhaus. Otra chica que se atrevió en un taller masculino era Alma Buscher. Ella hizo el curso preliminar y luego la empujaron al taller textil, pero ella no le gustaba el taller textil y pidió ser trasladada al taller de carpintería. Y ella admitió humildemente, nunca me llevé bien con el hilo, pero quería probarlo porque creía que cualquier material merece un serio empeño y un duro trabajo. El caso es que Alma Buscher consiguió ser trasladada al taller de carpintería y su obra también es de las obras más icónicas de la Bauhaus. Ella diseñó juegos de construcciones, los muebles para la casa experimental de 1923, así como muebles para nurseries, es decir, para guarderías infantiles. En cuanto a docentes, pues hubo muy pocas mujeres enseñando en la Bauhaus. Hubo concretamente 6, muy poco, ¿eh? Una de las primeras fue Gertrude Bruno, que fue llamada por Johannes Sitten y daba una asignatura que se llamaba Armonía, que consistía en armonizar el baile, la música y el color. Esta profesora dejó la escuela en 1923, cuando la consigna de la Bauhaus fue arte y técnica, y ella lo dejó porque no le gustaba. Y fue sustituida por Carla Gross, que hacía gimnasia. Esto también da un poco la pauta de la orientación científica que iba adoptando la Bauhaus. En la foto de arriba vemos a Gunther Stolz, única mujer maestra de taller con todos los demás maestros. Lili Reich fue una eminente diseñadora, compañera de Mies van der Rohe, fue profesora de diseño textil en la última etapa de la Bauhaus y ella siempre aceptó que no era una mujer de taller, que era una mujer de concepto. También no hemos encontrado fotografías de Lene Borgner, que fue profesora en Weimar del taller textil, y Tekla Müller, que en Weimar hacía jardinería y cultivaba el huerto, porque en Weimar pasaron hambre y se alimentaban de las hortalizas del huerto. No quisiera terminar esta reseña de la Bauhaus sin mencionar a Ise Gropius, llamada Frau Bauhaus. Evidentemente era la esposa de Walter Gropius, una mujer que recibió estudios de literatura en Inglaterra, una mujer culta, que se entregó con gran ilusión al proyecto Bauhaus. Ella viajó por Alemania promocionando la escuela, también se ocupaba de recibir a las autoridades, invitaba a los alumnos a comer a su casa, dio criterios de diseño para su casa. Las casas de los profesores en Dessau están a pocos metros del edificio de la escuela, son unas casas ultramodernas, y ella dio criterios para el diseño interior
de esta casa. Además, era más que la secretaria de su marido, era como la editora de sus textos, ¿no? Ella cuenta en su diario, porque hay un diario de Ilse Gropius, cómo se pasaban los fines de semana escribiendo los artículos de él, sus conferencias y sus cartas. Por otra parte, su conocimiento del inglés les facilitó la emigración cuando llegaron los nazis. Primero fueron a Londres y después a Estados Unidos. Bien, las mujeres de la Bauhaus, sobre todo las estudiantes, se identificaban con el arquetipo de la nueva mujer. La nueva mujer, o la flapper, como se divulgaba en las revistas o en el cine, era una mujer que fuma, que conduce coches, que trabaja, que lleva el pelo corto, sexualmente liberada, que acude sola a los espectáculos y practica los deportes. Estas son imágenes de época. Bien, aquí vemos alumnas de la Bauhaus fumando, como Otti Berger, o con unos maquillajes y un peinado modernísimo, como Gisele Freund, o esta fotografía un poco humorística de chicas posando con la cabeza, corazón y mano, o con medias de seda. Estas fotografías son muy graciosas. Por ejemplo, esta fotografía de las chicas del taller textil subiendo la escalera, nunca me había llamado la atención hasta que hace unos días me di cuenta de que no solamente llevan faldas cortas y cabello corto, sino que llevan pantalones. Es decir, llevar pantalones para la vida cotidiana en 1928 era una cosa insólita. El pantalón era una prenda que solamente se utilizaba para ir a esquiar o para ir a la montaña. Pero ellas llevaban pantalones por la ciudad y a diario. Otra manera de provocar era la androginia. Aquí vemos, por ejemplo, a Margarete Heimann vestida de chico. O a una fotografía humorística de unas chicas que les llamaban, entre comillas, el harén de Marcel Breuer, porque eran amigas suyas, que se peinaron y se disfrazaron como locas. Bien, voy a hacer algunos apuntes sobre la vida cotidiana en la Bauhaus. En general, cuando se miran las fotografías, da la sensación de que se lo pasaban muy bien, de que se divertían mucho. Y esto tiene su lógica, pues estos jóvenes salían de una guerra terrible, y querían experimentar la vida y la juventud en toda su plenitud. Un dato muy curioso es que durante los 15 años de la Bauhaus se celebraron 71 matrimonios. ¿Por qué tantos matrimonios? Pues por la sencilla razón que en aquella época era únicamente de legitimar las relaciones extramatrimoniales. Y además, pero es que además resulta que la prensa de derechas atacaba a la Bauhaus diciendo que era un centro de libertinaje. Los estudios demuestran que no lo era en absoluto, y que las relaciones entre chicos y chicas eran las normales entre los seres humanos en la juventud. Lo que sí era verdad es que en la Bauhaus no se escondían los niños nacidos fuera del matrimonio, ni se escondían las relaciones extramatrimoniales. Pero en la Bauhaus había niños, eso es un dato muy curioso. Aquí, por ejemplo, vemos a Oskar Lemmer, profesor del taller de teatro, con su numerosa familia. Y este es un dato que habría que estudiar. También se hacían muchas fiestas. Este es un tema que Mercedes Valdivieso ha explorado mucho. Ella hizo una exposición en Barcelona sobre las fiestas de la Bauhaus. Se hacían fiestas por todo, en primavera, porque llegaba la primavera, porque llegaba el verano, porque llegaba el otoño, porque llegaba el invierno, porque había nacido un niño, porque era el cumpleaños de Walter Gropius, etcétera, ¿no? Pero estas fiestas tenían una doble función. Por un lado, tenían una función terapéutica. Es decir, Gropius consideraba
que los conflictos personales, en la Bauhaus había muchos conflictos, se relativizaban durante las fiestas. Y por otro lado, también tenían una función pedagógica, en el sentido de que todos los talleres se dedicaban durante unos días a diseñar el material de la fiesta. Bien, en su conjunto, y he estudiado la biografía de las mujeres de la Bauhaus en su vida profesional, tengo que decir que tuvieron una vida muy dura, muy dura. 6 murieron durante la guerra, o bien en campos de concentración o bien en bombardeos. Y muchas, casi la mitad, tuvieron que partir para el exilio. Se las acusaba, los nazis las acusaban de practicar un arte degenerado, de ser de ascendencia judía, de estar casadas con comunistas o ser extranjeras, es decir, ser enemigas de la patria. En su huida tuvieron que dejar detrás sus talleres y sus archivos. El caso más conocido es el de Lucía Moholy, esposa de Moholy Nagy, que tuvo que salir precipitadamente de Berlín y dejó tras de sí sus archivos de negativos de cristal. Durante muchos años ella creyó que estaban perdidos, hasta que en 1954 se dio cuenta de que estaban en Estados Unidos en manos de Walter Gropius, que las usaba para promocionar publicaciones de la Bauhaus. Entonces Lucía Moholy entabló una dura batalla para recuperarlos y finalmente los recuperó. Aquí la vemos, la mano derecha, en 1982 con sus fotografías recuperadas. Lucía Moholy era un claro exponente de la fotografía de la nueva objetividad, completamente alejada del pictorialismo, y la fotografiaba edificios completamente desnudos y objetos sin fondo. Fue realmente la fotógrafa de la Bauhaus. Y ahora, para terminar este capítulo sobre la Bauhaus, os enseño una serie de estadísticas. Vemos a la columna de la derecha que el porcentaje de mujeres fue bajando, desde el 45% hasta situarse en un ridículo 11%. Este dato es curioso y no se sabe bien por qué. Desde luego, desde 1920 hasta 1930, el número de mujeres se mantuvo bastante estable. Lo que aumentó mucho fue el número de varones. Pero a partir de 1930, el número de estudiantes femeninas empieza a bajar precipitadamente. Bien, esto podríamos atribuirlo a un fenómeno que todavía se da hoy en día, que es que ciertos estereotipos. Por ejemplo, la Bauhaus empezó siendo una escuela de artes aplicadas de vanguardia, rápidamente transitó hacia el diseño y terminó siendo una escuela de arquitectura. La verdad es que a muchos estudiantes este viaje intelectual no les gustó y algunas justificaron su abandono por esta razón. Además, Walter Gropius dijo en una ocasión que estaban en contra de la formación de arquitectas. Y el señor Hildebrand, un señor que escribió en 1931 un libro que se llamaba La cultura de la mujer, dijo que las artes aplicadas eran femeninas y el diseño y la arquitectura eran masculinos. Por lo tanto, creo que hay que achacar, o por lo menos la gente que lo ha estudiado, este descenso de las alumnas femeninas a una progresiva tecnificación de la escuela. Vamos a ver ahora el caso de la Hochschule für Gestaltung de Ulm, que tuvo un origen bastante curioso. La Hochschule für Gestaltung fue fundada por Inge Scholl, una joven de Ulm que había perdido a sus hermanos, uno en el frente ruso y dos, Hans y Sophie,
que eran miembros de la resistencia antinazi, fueron ejecutados. Por lo tanto, Ingersoll puso una enorme energía en crear una escuela, una fundación a la memoria de sus hermanos. En su origen la escuela de Ulm fue la Ulmer Volkshochschule, era una escuela de adultos, solo que hoy se llama una escuela nocturna. Ingersoll estaba casado con el eminente diseñador gráfico Otto Eicher. En sus primeros años, la Volkshochschule estaba en un local, en Ulm, aquí nos vemos paseando por la calle, y el trío fundador fueron Ingersoll, Otto Eicher y Hans Werner, el escritor Hans Werner Ritze. Esta escuela tuvo tanto éxito que pensaron que era una escuela moderna, vibrante, innovadora, comprometida, que se dedicaba a la enseñanza de la democracia, de las ciencias políticas y a los talleres. Bien, poco a poco llegó a convertirse en una escuela de diseño, de tal modo que Max Bill se incorporó al proyecto y junto con Otto Eicher decantaron la Volkshochschule hacia una escuela de diseño. Tuvo dos inauguraciones, una provisional en Ulm en 1953 y otra en 1955 ya con el nuevo edificio. Aquí vemos a Ingersoll inaugurando la escuela con los esposos McCoy, el alto comisionado americano, y con Walter Gropius. Ingersoll desplegó una energía increíble para la fundación de esta escuela y consiguió del alto comisionado americano 1 millón de marcos de la época, que era mucho. Los americanos vieron, pensemos que Alemania en aquella época estaba ocupada, vieron el proyecto de la Hochschule für Gestaltung, la idea de un campus a la americana y libre de cualquier vinculación con la ideología nazi. El edificio, muy racionalista, de placas de hormigón, muy austero, todavía existe y está construido en una colina a las afueras de la ciudad. La escuela de Ulm fue una escuela intelectualmente única y un lugar enormemente creativo. Y fue un hito en la aventura moderna. Max Weber dijo, la era moderna plantea una interpenetración de la ética y el mundo. Pero también hay otras categorías inextricablemente unidas a ella. Sujeto y objeto, trabajo, lo experimental y lo conceptual, la moral y la función, la conciencia de lo público, la responsabilidad social, la libertad y la posibilidad de autorrealización. Bien, como la escuela era tan austera y estaba aislada de la ciudad, le llamaban, bromeando, el monasterio de la Orden de Pecado. Es interesante ver cómo la escuela de Ulm tomó el tema de la modernidad allí donde la Bauhaus lo había dejado y evolucionó desde la abstracción hasta la sistematización. La escuela de Ulm se centró básicamente en el diseño de sistemas, de redes, de módulos. Estos tenían la ventaja de ser impersonales, permitir la reproducción seriada y ponerse al servicio de la sociedad. En aquella época no había computadoras, pero ellos preveyeron sus posibilidades. Los productos no eran objetos decorativos, sino herramientas y diseño social. Según Otto Eicher, la Bauhaus nunca abandonó la idea de un arte trascendente. En cambio, en la escuela de Ulm se lanzaron a analizar científicamente las categorías estéticas.
Proporción, volumen, serie, interpenetración eran la gramática y la sintaxis del diseño. Se aspiraba a un control conceptual del proceso estético. Fue también una escuela pionera en el sentido de que sus crisis de identidad respondían a su racionalidad dialéctica. No había una idea monolítica de diseño, sino un gran intercambio de opiniones. Con motivo de la exposición de Stuttgart, la que yo acudí en 1989, Gerda Müller-Krauspe hizo una encuesta entre las estudiantes de la escuela de Ulm, que por cierto la mayoría todavía están vivas. Ellas decían que para ellas ir a la escuela de Ulm era un reto intelectual. Les interesaba la simultaneidad de teoría y práctica, el intelectualismo, era una escuela receptiva a los nuevos campos de conocimiento, hacía un análisis crítico de los resultados, hacía un trabajo cultural con objetivos sociales, tenía un compromiso con la perfección absoluta y la economía de medios, tenía una ideología de diseño guiada por la razón y un deseo de cuestionarlo todo. Por lo tanto, las alumnas en la encuesta manifestaron que lo que a ellos les interesaba era el programa y los contenidos. Porque la escuela de Ulm iba mucho más allá de las profesiones femeninas de maestra, enfermera o secretaria. Ellas, las estudiantes, vieron que tenían la oportunidad de tener un papel en la cultura de la era técnica y que tendrían la capacidad de usar los recursos y el potencial de la producción y los más medias de cara a iluminar y diseñar un mundo práctico basado en las necesidades presentes y futuras. Bien, la vida cotidiana en la escuela de Ulm era la característica de un centro aislado. Profesores y alumnos convivían en un mismo edificio, había una disciplina de trabajo muy estricta y además de una jornada de clases, había actividades por la tarde, sobre todo en la sala de actos y en la cantina, como conferencias, debates, cine, teatro, y estaba muy mal visto no asistir. En la encuesta de Gerda Müller, las alumnas manifestaron que nunca se sintieron una minoría oprimida, a pesar de que eran una minoría, que no tenían que estudiar más para aprobar. Y también hay que tener en cuenta que muchas tenían experiencia de taller, porque antes de ingresar habían estudiado o habían hecho joyería, escultura o carpintería. Por lo tanto, todos y todas experimentaban un proceso de adaptación al monasterio del diseño. Herbert Windigel observaba que cambiaban de indumentaria, es decir, cuando a cabo de unas semanas de estar en la escuela abandonaban cualquier connotación de indumentaria burguesa, se quitaban los adornos, los estampados y si podían se vestían de negro. El negro típico de los intelectuales de la generación Beat o de los existencialistas franceses muy de la época. Por otra parte, parece ser que en Ulm sobró una partida importante de tela negra de la guerra y había sastres sin trabajo, por lo tanto, vestir de negro no era complicado. En la escuela de Ulm, a través de esta obsesión por la racionalidad y la racionalidad y la objetividad borraban las diferencias de género y el sentimentalismo. Ganaba lo colectivo frente a lo individual, es decir, la esfera femenina había sido superada. Aquí vemos estudiantes trabajando en cualquier taller. Bien, de todas maneras, muchas manifestaron que experimentaban una tensión entre la profesión y sus roles de género. La mayoría, al terminar sus estudios, se casaron y muchos se casaron con sus compañeros.
Incluso manifestaban, y esto es gracioso, que como eran una minoría, estaban muy cortejadas. En la escuela de Ulm solamente nacieron 2 niños, a diferencia de la Bauhaus, donde nacieron muchos más. En general, las profesiones de estas estudiantes o bien fueron que entraron en la industria y fueron las primeras mujeres que entraron en la industria y desempeñaron puestos de responsabilidad, otras se convirtieron en socias de sus maridos, es decir, en los estudios de diseño, y una pequeña cantidad derivó hacia el arte. Bien, las estadísticas son las siguientes. En la Hochschule für Gestaltung de Ulm había un 15% de mujeres. Puede parecer poco, y realmente era menos que las mujeres en las escuelas superiores de música o de las artes, pero más que el 7% en las universidades técnicas y científicas. Hubo solamente 6 profesoras y no fijas, es decir, profesoras invitadas, y también había, que no deberíamos olvidarle, 80 mujeres de personal no docente, desempeñando oficios típicos como secretarias, telefonistas, cocineras, camareras, limpieza y biblioteca. Muy pocas fueron las mujeres que tuvieron cargos de responsabilidad en talleres o en grupos de investigación. Estas serían las estadísticas totales. Vemos unos porcentajes que no nos son muy extraños. Por ejemplo, la especialidad que tenía menos estudiantes femeninas era arquitectura industrializada. En cambio, bueno, ciencias de la información era muy pequeño y cinematografía duró muy poco tiempo, pero en general las mujeres preferían la comunicación visual. El curso preliminar, que fue obligatorio a partir de 1961, es difícil de contabilizar porque era un curso muy selectivo, es decir, había estudiantes que no lo superaban y tenían que salir de la escuela. Tengo que decir que en este link que os pongo aquí hay la Asociación de Mujeres de la Escuela de Ulm, por lo tanto podéis buscar la información allí o poneros en contacto con ellas. Bien, al llegar a este punto y al ver las estadísticas de la Escuela de Ulm, empecé a preguntarme, bueno, ¿y qué es lo que está ocurriendo ahora, no? ¿Qué ocurre en mi ciudad? En Barcelona hay muchas escuelas de diseño, ¿no? Y les pedí estadísticas. Bueno, tengo que decir que estoy jubilada y hace 3 años que ya no doy clase, pero tenía curiosidad para ver cuál era el retrato actual. Bien, en la escuela Elisava, que es una escuela privada muy prestigiosa, en este momento las estudiantes son el 75%. Y en los grados de diseño. En cambio, en los grados de ingeniería son un poco menos, son el 32%. Este dato es importante porque después seguiré con él. O sea, hay muchas mujeres inscritas, pero menos en las especialidades técnicas. En la escuela ESDI, por ejemplo, tenemos que el 92% en gráfico, 100% en interiores, 88% en moda, 66% en producto. Y en EINA, donde más que especialidades tienen lo que le llaman menciones, es decir, que son como algo así como itinerarios curriculares, es decir, los alumnos pueden hacer un itinerario de asignaturas y hacer las menciones, ¿no? Y también hay un porcentaje muy alto de mujeres, menos alto en diseño de producto, pero muy alto. Y esta escuela ha creado hace poco la mención Cultura del Diseño, donde me complace que haya tantos inscritos.
en la Escola Massana, donde yo también impartí la docencia durante muchos años. Hacen un grado en diseño, pero es un grado inespecífico. Es una escuela de talleres donde hacen estudios de formación profesional, no sé si que les llaman formación vocacional, pero son casi tan intensos como los de grado. Realmente los porcentajes son curiosos, es decir, en joyería artística, en el taller de joyería artística hay un 100% de alumnas, en textil 100% de alumnas, lo cual lo encuentro exagerado, y muchas menos en modelismo industrial. Claro, a mí estadísticas me dan que pensar. ¿Por qué las jóvenes tienen tanto miedo de las especialidades técnicas? ¿Es que perciben la tecnología como algo deshumanizado? ¿Y por qué los hombres no acuden a los estudios de interiores y de textil? ¿Es que los perciben como un pasatiempo de señoritas, como se decía en la Bauhaus? Bien, lo que no hay duda es que las mujeres han conquistado las aulas, eso es indiscutible. Yo tenía preparado una conclusión y al ver estas estadísticas tuve que modificarla. Y entonces me asaltó la duda, bueno, y cuando los estudiantes llegan a las carreras de diseño con estos estereotipos, es que ya los tenían anteriormente. Me puse en contacto con una amiga mía que trabaja en un instituto de bachillerato, en el Instituto Joan Miró, y me pasó estas estadísticas. Y me dijo, bueno, ciencias sociales y humanidades, actualmente las chicas están muy equiparadas, pero no hagas caso del bachillerato científico-tecnológico. Dije, bueno, ¿y por qué? Dice, porque las estudiantes que hacen este bachillerato se van cuando se van a la universidad, se van a los estudios de ciencias de la salud, medicina, fisioterapia, enfermería, veterinaria, y los chicos se van mayoritariamente a las carreras tecnológicas de arquitectura e ingeniería. Por tanto, estas estadísticas, y aquí aparece una investigación que ya no tengo tiempo de hacer, pero que creo muy interesante para todas las escuelas de diseño, que es estudiar el alumnado desde la perspectiva de género. Porque termino con dos preguntas. ¿Esta conquista de las aulas se traducirá en la conquista del mercado de trabajo? La verdad es que los estudios que he visto sugieren que no. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas estudiantes, muchas chicas estudiando diseño, pero luego hay una bajada drástica en las asociaciones profesionales. Esta es pues mi primera pregunta. Y segunda pregunta es, si el diseño se feminiza mucho, ¿es porque se considera una profesión de segunda? Algo parecido ha ocurrido en mi país con la medicina. Por ejemplo, la medicina hace unos años era considerada una profesión de prestigio, una profesión que confería posibilidades de ascenso social. Actualmente, que más del 50% de estudiantes de medicina son mujeres, se percibe la medicina como una profesión dura y mal pagada. Es decir, ahora en España los médicos, sobre todo los médicos que trabajan en la sanidad pública, que son más de la mitad, trabajan con unos sueldos bajísimos y con unos turnos de trabajo muy duros. Por tanto, termino esta conferencia con estos dos interrogantes. Muchas gracias. Quería finalmente agradecer a Mercedes Valdivieso, Pilar Mellado, Lourdes Bosch, Silvia Puig, Lidia Vida y Ana Funciana que hayan colaborado conmigo. Muchas gracias, Isabel, por tu interesante conferencia. Si quieres seguir conectada para ver lo demás.
Sí, que te vamos a mandar, perdóname, la liga, me dice Elton, para que pueda seguir el evento en lo que va a continuar. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a nosotros. Bueno, ¿qué tengo que hacer para salir? Bueno, a continuación daremos inicio a la mesa número 1, denominada Diseño que construye nuevos conceptos, y va a ser moderada por el doctor Aarón Caballero.